continuar explorando en qué consiste el auto-release pool y más concretamente pues vamos a hacer uso de él modificando las clases que implementamos en los videotutoriales anteriores, de modo que podamos liberar al programador que hace uso de estas clases pues de hacer un release de los objetos contenidos dentro de los objetos principales. Para ello pues vamos a volver al ejercicio donde declaramos una clase interna, si recordáis, ¿vale? Una clase interna que tenía dos variables de instancia, valor A y valor B. Teníamos un set valor A, set valor B como método y otro método pintar, que lo que hacía era mostrar en la consola el contenido de estas dos variables de instancia. Y por otro lado teníamos una clase que llamábamos clase miClase, que tenía una variable de instancia que en realidad era un objeto de la clase interna, ¿vale? Esta clase tenía a su vez dos métodos, que eran un método set y un método get, para actualizar o para acceder a la variable de instancia respectivamente. Si recordáis, lo que habíamos implementado en la clase miClase era lo siguiente. Por un lado, un método de alloc que sobreescribía el método heredado de NSObject, que básicamente cuando era llamado, es decir, cuando se iba a proceder a destruir el objeto de la clase miClase, pues lo que hacía era realizar un release, ¿de acuerdo?, del objeto que contenía, ¿vale? Esto lo que permitía pues era que si ninguna otra referencia estaba apuntando a ese objeto interno, pues el objeto interno también fuera destruido. ¿Qué más cosas hacíamos? Bueno, pues implementábamos los métodos set y get, y fijaos que en la segunda aproximación que utilizamos, ¿vale?, lo que hicimos fue realizar un retain del objeto cuando accedíamos o cuando usábamos el método getObject. Es decir, cuando desde fuera de la clase nos decían, oye, dame tu variable de instancia, yo devolvía esa variable de instancia, pero aumentaba el contador de referencias del objeto, ¿vale?, del objeto asociado a la variable de instancias, de manera que el programador no tenía que preocuparse de hacer el retain en el programa principal, ¿vale? Esa fue, dijimos, pues una aproximación interesante que delegaba la responsabilidad del retain a la propia clase contenedora, en este caso a la clase miClase. Bien, si recordáis el main que escribimos, pues era muy sencillito y fijaos que lo que hacíamos, una vez que habíamos creado el objeto principal aquí, lo actualizábamos con el método setObject, con lo cual creábamos su objeto interno, y aquí lo que hacíamos era crear una nueva referencia a ese objeto interno, ¿vale? Acordaos que justo a continuación lo que hacíamos era realizar un release del objeto principal, con lo cual este era destruido, ¿de acuerdo? Y además, dado que habíamos implementado el método de alloc, el objeto interno, pues su contador de referencias era decrementado en una unidad, ¿vale? Luego, justo a continuación, utilizamos la referencia objeto nuevo que acabamos de crear para llamar al método pintar. Este pintaba en consola pues los datos que tuviera que mostrar al usuario, y finalmente, cuando acabamos de usar este método, pues procedíamos a hacer un release de la referencia al objeto interno que habíamos recuperado del objeto de la clase miClase, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora, después de haber refrescado un poco lo que habíamos hecho anteriormente, es ver si de alguna forma podemos evitarnos el escribir esto, ¿vale? Es decir, si podemos delegar a la clase principal o a la clase contenedora en este caso la tarea 1 de hacer el retain cuando devuelve una referencia a su objeto interno, ¿vale?, y de proceder a hacer un release, ¿de acuerdo?, cuando este objeto deja de ser utilizado fuera de la clase, ¿vale? Es decir, cuando ya hemos llamado a pintar y no necesitamos utilizar la referencia objeto nuevo, pues que realmente estos objetos de la clase interna pues sean eliminados. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con auto-release pool. ¿Y cómo lo podemos implementar en este escenario que tenemos aquí creado? Pues muy sencillo, fijaos, es algo tan fácil como irnos a la clase miClase y en el método getObject, ¿vale?, marcar la variable de instancia, es decir, marcar el objeto interno como auto-release, ¿vale? Fijaos, con esta sencilla línea de código, lo que hemos hecho ha sido decir, vale,
no vamos a hacer responsable de realizar el release del objeto o de la referencia que estoy devolviendo a través de este método, no le voy a hacer responsable al programador que use la clase mi clase, sino que al marcarlo como autorrelease, lo que estoy diciendo es mete este objeto interno en el pool, ¿de acuerdo? De manera que cuando en la ejecución del programa salga del contexto autorrelease pool, todas las referencias que estén contenidas en este pool pues vean decrementado su contador de referencias. De manera que si este contador llegara a valer 0, pues esos objetos sean eliminados, ¿vale? No hay que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Con esta sencilla operación, lo que hemos hecho ha sido evitarnos el escribir o el controlar el release de este objeto interno en mi programa principal. Vamos a ejecutar la aplicación y la vamos a ejecutar con instruments para ver si todo realmente funciona como esperamos. Bien, vamos a seleccionar fugas de memoria y vamos a dar a ejecutar. Fijaos cómo la clase interna, o mejor dicho, los objetos de la clase interna, se van creando y se van quedando en memoria, ¿vale? Fijaos cómo va aumentando el número de caches ocupados por estos objetos, ¿vale? Y nos va indicando esta columna de aquí el número de objetos vivientes que todavía tenemos. ¿Por qué esto ahora ocurre así y antes en el ejercicio donde pusimos de manera explícita el release no ocurría? Pues muy sencillo, porque al estar utilizando el autorelease pool, hasta que no salgamos de ese contexto, todos los objetos marcados como autorelease no serán su contador de referencias decrementado y por tanto eliminados de memoria, ¿vale? Esta es la principal razón. Bueno, pues vamos a esperar a que lleguemos a los 200.000 objetos, que es el número de objetos de la clase interna que se van a crear en nuestra aplicación, y vamos a ver cómo queda todo el escenario justo después. Fijaos que si pinchamos en Create and Destroy, pues podemos ver cómo mi clase sí está funcionando perfectamente, es decir, se van eliminando objetos de la clase mi clase en cada vuelta de nuestro for. Volvamos a Create and Still Living y vamos a ver, pues bueno, ya llevamos 173.000 objetos creados. Y como veis, tampoco estamos obteniendo mensajes de fugas de memoria, ¿vale? Luego todo parece estar funcionando correctamente, aunque, como decía, esos objetos todavía están ahí viviendo en memoria. Vamos a ver qué ocurre, estamos ya casi terminando. Acabamos de finalizar la ejecución y fijaos cómo ningún objeto de la clase interna ha quedado vivo. Vamos a ir a ver las estadísticas de Create and Destroy y vamos a comprobar cómo efectivamente tanto mi clase como clase interna han creado 200.000 objetos cada una, pero no tienen ningún objeto viviente al finalizar la ejecución. Bueno, pues con este sencillo ejercicio a lo que hemos llegado ha sido pues a demostrar cómo es posible, por un lado, delegar en la clase propietaria de un objeto interno, en este caso de la clase interna, pues cómo delegar el retain a esta clase propietaria, ¿vale? Y quitar al usuario, al programador que use esta clase, la responsabilidad de hacer el retain de estos objetos, y además hemos visto cómo utilizando el método autorelease lo que hacemos es marcar la referencia que estamos devolviendo de ese objeto interno, de manera que del mismo modo pues liberamos al programador de hacer un release de manera explícita siempre y cuando haga uso del objeto mi clase dentro de un contexto autorelease pool. Bueno, pues espero que con este sencillo ejemplo pues haya quedado claro el manejo y la funcionalidad de autorelease pool. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.